sentido miente políticamente el actual gobierno nacional? Bueno, yo diría que lo que representa una mentira del gobierno está muy asociado a el exceso de expectativas que ha generado este gobierno y el poco cumplimiento de esas expectativas por un lado, y lo otro es haber negado sistemáticamente políticas que hoy son realidad. Es decir, hay un doble proceso. Por un lado, una exageración de la promesa y por otro lado, una serie de políticas públicas que van en sentido contrario al ofrecido, ¿no? Entonces yo diría que es serio y preocupante que alguien prometa A y luego haga B. La pregunta es si eso siempre trae un castigo electoral, y curiosamente no. El caso de Menem, aunque nunca Menem dijo formalmente esta idea de si decía lo que iba a hacer nadie me votaba, ¿sí? Que literalmente esto fue un comentario que dijo un periodista que dijo Menem en un almuerzo de Mirta Legrand, recreo el paso, digo, para que... Claro, para ponerlo en contexto. Exacto, sí, porque él no lo dijo nunca. Escribiendo un libro tuve que reconstruir esa historia, por eso la tengo fresquita. Sí está claro que él no llevó adelante su propuesta que a modo de eslogan era salariazo y revolución productiva. Y no tuvo un castigo electoral, y no solo que no tuvo, sino fue reelecto. Entonces, es como que yo tengo un celular, un iPhone, y tengo un Samsung, ¿sí? Perdón por las marcas, y es probable que yo voto por el iPhone, pero de golpe hay una función del Samsung que no la conocía, me lo ofrecen, y de golpe me gusta. O voy al cine a ver una película y voy a ver una de acción y de golpe está lleno el cine y me tengo que ver una película romántica y no tenía ganas de ver esa película y me gustó, ¿sí? Me quedo con sabor a que me ha faltado algo de lo que inicialmente había elegido, pero no castigo esta opción. Así funciona más o menos con esta simplicidad el razonamiento electoral. Ahora, ese razonamiento electoral, ¿sí? Para que efectivamente no se convierta en un castigo cuando te ofrecen A y te dan B, tiene que significar que el B guste. Y hoy también el gobierno tiene un problema, en el sentido de que está ofreciendo B y tampoco está gustando. Los niveles de rechazo del gobierno han aumentado, el gobierno siempre tuvo 60% de imagen positiva y 40% de negativa. Hoy exactamente inverso, incluso un poquito más agravado. De hecho, cuando uno habla de la imagen del gobierno, del propio presidente está en esos valores, cuando uno habla del gobierno como institución está más bajo todavía, en una relación 7-3 en contra. Es decir, hay un descontento, hay una frustración. Yo tuviera que citar lo que dicen los estudios cualitativos a nivel nacional, más o menos se referencian en dos posturas. Aquel que es votante crítico, es decir, que no ha votado a Cambiemos, que forma parte de algunas de las expresiones opositoras, se ubica en la idea de este gobierno me ha mentido, muy equivalente a tu pregunta, ¿sí? Literal. Y el votante que ha votado a Cambiemos se justifica a través de una expresión que representa algo así como frustración o cierta desazón, que es a este tipo no le sale una, ¿sí? Todavía no hay un castigo, más allá de que hay una porción de voto, particularmente ese voto que acompañó a Sergio Massa, ¿sí? Y que en la segunda vuelta mayoritariamente se fue a votar a Cambiemos, ese voto hoy ya se ha despegado, ¿sí? 15%, 10%, 18%, valor más, valor menos dependiendo la encuesta. Pero aún así, aún bajo este descontento, aún bajo la desazón, aún bajo la frustración, hay un tercio del electorado de Argentina que está muy firme, sosteniendo, independientemente de la eficacia de su gobierno, independientemente de que no le dio A y que lo B que ofrece tampoco me gusta, sigue dispuesto a ofrecerlo. Quizás hay o esperanza, confianza, o una mezcla de miedos, ¿sí? Esta mezcla de miedos significa que, aunque da miedo la situación, volver al pasado me da más miedo. Eso hoy representa un tercio del país. Ese también ha sido un discurso que se ha instalado con fuerza, ¿no? No volver al pasado. Otras de las justificaciones quizás no cumplen, pero no son tan corruptos como. Y en eso entra, me parece, en juego, ¿no? Carrió como la fiscal de la patria, como se la ha denominado. ¿Cómo es posible o cómo se genera una estrategia de comunicación eficiente en una coalición de partidos como Cambiemos con personalidades tan fuertes como la de Carrió? Bueno, vos lo dijiste bien, esto no es un gobierno de coalición, es una coalición de partidos, o en todo caso una coalición electoral, ¿sí? Y la diferencia que hay entre uno y otro es que, en general, cuando hay una coalición bajo la segunda característica que acabamos de definir, hay menos nivel de coordinación, ¿no? Le llamamos en la comunicación política menos nivel de orquestación. Hay más licencia, hay más libertades de poder hablar, de opinar e incluso de ser crítico. Entonces, esto está pasando hoy, ¿sí? Sumado
a los problemas de eficacia del gobierno que hace que este sector se envalentone un poco más, ¿sí? Y agregado quizás a una tercera característica que describe bien el proceso de la comunicación política actual en Argentina y en general en la mayor parte del mundo, que es la hiperpersonalización. ¿Qué es esto? La política siempre fue personalista, pero hoy es hiperpersonalista. ¿Cuál es la diferencia? Es que antes eran partidos o instituciones con personas o con candidatos, pero la institución era superior a las personas. Hoy son personas con o sin partidos, son personas con o sin institución. ¿Quién es Carrió? Carrió. De hecho, si yo salgo a preguntar cuál es el partido de Carrió, es probable que la mayoría de la gente no sepa, ¿sí? Entonces, esta hiperpersonalización tiene una característica muy básica, muy elemental, que hace crujir instituciones, ¿sí? Entonces, siempre nos va a parecer raro. La pregunta es si Carrió actúa bien o mal para el gobierno. Bueno, eso creo que difícilmente pudiésemos responder tan fácilmente. Creo que hay cosas muy buenas que hace para el gobierno y creo que hace cosas muy malas. Lo que hace bien es que probablemente se ubica como fiscal de su propio partido y le resta voz a la oposición. Lo malo que podría decir la oposición lo hace ella, pero además después lo remedia. ¿Sí?